Muy buenas noches, mi nombre es Sila Mayrena Alvarado Luna, soy estudiante de Contaduría Pública y en este ejercicio hablaremos de la composición de cuentas y balanzas involucradas en la balanza de pagos. En la balanza de pagos es un documento contable en el que se registran todos los intercambios económicos y financieros de un país con el resto del mundo. Lo que tenemos que saber de la estructura de balanza de pagos es igual que para todos los países del mundo y esta se divide en tres cuentas, que son la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Como vemos en nuestro mapa conceptual, la balanza de pagos, tenemos lo que es la cuenta corriente, que es lo que contabiliza los intercambios de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. A su vez, esta se divide en tres subcuentas que son los bienes y servicios. En los bienes se refleja lo que son las importaciones y exportaciones de bienes de un país. Y en los servicios igual también vamos a contabilizar lo que son las importaciones y exportaciones. Por ejemplo, hablamos acerca sobre lo que es el turismo, los viajes, el transporte, etcétera. También tenemos lo que es la balanza de rentas primarias, que incluyen todos los intereses y dividendos procedentes de inversión o préstamos de otros países. Por último, tenemos lo que son las rentas secundarias, que son entregas de dineros con destino de otros países sin recibir nada a cambio. Ejemplo, hablamos acerca sobre las subvenciones, o sea, las regalías que recibe el país. Ejemplo, tenemos un ejemplo, pues lo que son las compañías petroleras y mineras del Estado colombiano. Estas regalías se reciben por explotar yacimiento de un recurso natural no renovable. Las compañías petroleras entregan al Estado más o menos entre un promedio entre el 8 y el 25% del valor de la producción del petróleo. Estas se destinan a solucionar las necesidades básicas insatisfechas de los departamentos y municipios. Esto se debe de usar básicamente para lo que es la educación, la salud, agua potable, alcantarillado y otros proyectos más que se deben según la necesidad de cada región. En la cuenta capital vemos lo que son los ingresos y los pagos, y en la cuenta financiera tenemos lo que son los activos financieros y los pasivos financieros. Tenemos acá un pequeño ejercicio de lo que es cuenta corriente. Hablamos de que una empresa X de aquí de Colombia compra café en Hong Kong por 9.000 millones de pesos. Hablamos de que esto es una importación y como tal va en la casilla de los pagos. Tenemos el segundo punto. Turistas de Europa gastan 2.000 millones de pesos aquí en Colombia. Esto se clasifica, como ya lo habíamos hablado, esto se clasifica como un servicio y como tal esto va dentro de los ingresos. Tenemos el tercer punto. El Banco de la República paga 4.000 millones de pesos en intereses a un banco de España. Esto es una salida, es un gasto que tiene aquí nuestro país. Esto lo dejamos en la casilla de los pagos. Tenemos el cuarto. España paga 6.000 millones de pesos en pensiones por residentes colombianos, por residentes colombianos. Esto va en la casilla de los ingresos, que es la de rentas secundarias. Ya en la casilla de saldos de ingresos y pagos, ya lo que hacemos es sumar y restar los ingresos con los pagos y tenemos un superávit de 5.000 millones de pesos. Tenemos por acá nuestro ejercicio de cuenta capital. Tenemos una empresa de acá de Colombia que compra títulos de propiedad otorgados por el gobierno de los Estados Unidos por un valor de 5.000 millones de pesos. Ese valor lo ponemos en nuestra casilla de pagos. Tenemos el ejercicio 6. Una empresa de Japón compra tierras aquí en Colombia por valor de 6.000 millones de pesos y esto va en la casilla de los ingresos. Ya lo que hacemos es restar el saldo de los ingresos con los pagos y nos da un superávit de 1.000 millones de pesos. Acá tenemos nuestro ejercicio de cuenta financiera. En el punto 7, la tienda de Jean Fiara invierte 7.000 millones de pesos en Estados Unidos.
esa va en la casilla de activos financieros. Un español compra acciones telefónicas por 8.000 millones de pesos, esa la ponemos en la casilla de los pasivos. El Banco de la República presta 9.000 millones de pesos a un banco de los Estados Unidos, esa lo ponemos en otras inversiones en la casilla de los activos. Ya aquí lo que hacemos igual también es sumar y restar lo que son los saldos de los activos con los pasivos y nos da un superávit de 8.000 millones de pesos. Ya nosotros conociendo cómo es el desarrollo, cómo se contabiliza la balanza de pagos, ahora hablamos acerca sobre la balanza comercial ya aquí en Colombia, donde según la estadística que nos arroja el Departamento Administrativo Nacional, nos dice de que Colombia ha crecido en la balanza comercial un 63.21% en el primer bimestre del año 2022, frente al mismo periodo en el año 2021. En concreto, entre enero y febrero del año 2021, las importaciones en Colombia fueron de 10.790 millones y las exportaciones sumaron 8.003 millones de dólares, lo que arrojó un déficit de 2.786 millones de dólares. Este dato representa un puntaje de más del 63% al compararse al mismo periodo del año 2021, donde el déficit se ha ubicado con 1.707 millones de dólares, luego de registrarse con 7.257 millones en importaciones de dólares, con 5.549 millones de dólares en exportaciones. Este equilibrio en la balanza comercial nos permite que la producción nacional sea llevada a otros mercados y pueda competir con las exportaciones y de esta manera poder generar recursos en la moneda extranjera para poder cumplir con la demanda de conceptos de compras en el exterior y pues así poder también cubrir lo que es el pago de la deuda externa. Es por eso importante conocer los factores como las posibilidades de acceso a las fuentes de financiación para las empresas donde hay una falencia significativa y otras barreras de tipo tributario o tecnológico. Esto hace que se incrementen los costos de los productos y eso tiene como efecto la debilitación de las exportaciones. Es importante aprovechar los acuerdos bilaterales que han tenido la salida en la producción nacional para que en el momento de exportar los bienes sean transformados y adicional mejorar las condiciones para que las empresas acudan a créditos y fortalezcan lo que es la capacidad instalada y puedan llevar a las economías de las empresas de escala donde se produzcan con menores costos, o sea que la producción sea menos costosa. Buenas noches, soy Alfredo Remolina Riaño, estudiante de Macroeconomía, Administración de Empresas del Politécnico. Y para la noche de hoy me correspondió exponer el punto 3 que hace referencia a la balanza de servicios. Para nosotros poder explicar bien, pues necesitamos tener claro en dónde está ubicada la balanza de servicios en toda esta organización. La balanza de pagos es el registro total tanto de los ingresos como los egresos de un país frente al resto del mundo. De acuerdo a eso, ellos manejan unas categorías, se agrupan en categorías, que es la cuenta corriente, la cuenta de ajustes y la cuenta capital. Nosotros nos vamos a enfocar en la cuenta corriente, donde se encuentran tres balanzas: la balanza comercial y la balanza de servicios y las transferencias. Nosotros vamos a explicar lo que hace referencia a la balanza de servicios. Para eso he tenido aquí visualizar un cuadro donde explicamos la balanza de servicios de los últimos 5 años y definimos de que la balanza de servicios es la que está integrada por el conjunto de importaciones y exportaciones de los servicios financieros y no financieros de nuestro país, de Colombia. Aquí tenemos en cada año
referente cuántas exportaciones en valor de millones de dólares, cuánto exportamos, cuánto importamos y el déficit, obviamente porque está negativo, porque es un déficit que nosotros tenemos. ¿El por qué? Porque nosotros estamos importando más servicios de lo que exportamos. Estamos importando más servicios de los que exportamos hacia el resto de países con las demandas requeridas de dichos servicios. Entonces podemos nosotros acá explicar que siempre hemos tenido mucho más importaciones que exportaciones. Se ha venido dando como un trazo tranquilo tanto en las importaciones como en las exportaciones, a excepción del año 2020, como lo pueden ver ahí, por el motivo de pandemia, donde obviamente pues se disminuyó tanto las importaciones y las exportaciones fueron objeto de más afectación por esta crisis económica que se dio. No podíamos trabajar, no podíamos ofrecer nuestros servicios, pues obviamente pues bajó ostensiblemente en un 50% referente al año anterior sobre las importaciones. Ya en el 2021 pues obviamente ya recuperamos un poco esas exportaciones, ya empezamos a salir un poco de la crisis, y obviamente pues ya en el 2022 ya analizando este tercer trimestre, estos 3 trimestres, faltando lo que es octubre a diciembre, pues obviamente ya notamos una leve recuperación en comparación al 2021. Entonces esta es la balanza de servicios en los últimos 5 años. Aquí lo podemos ver mucho mejor en una gráfica que realizamos, donde en el 2018 obviamente pues fueron 14.983 millones de dólares en importaciones, en comparación a las exportaciones, que solo exportamos 10.730 millones de dólares en servicios. 2019 se mantuvo ligeramente, hubo un pequeño incremento en las importaciones y disminución en las exportaciones. El 2020, como dije anteriormente, por cuestiones de pandemia, pues obviamente disminuyeron tanto las importaciones y ostensiblemente al 50% las exportaciones. Ya el 2021 recuperamos un poco las exportaciones en un 25% más referente al año anterior, y las importaciones ya empiezan a retomar su cauce de acuerdo a todos los servicios pues, y requerimientos, demandas que tenemos nosotros acá los colombianos en todos los sectores. El 2022, lo que va de enero a septiembre, pues tenemos ya lo que son 2.969 millones de dólares en importaciones y 9.195 millones de dólares en exportaciones, lo que nos da un déficit que en el 2018 hubo 4.162 millones de dólares en déficit de acuerdo a las importaciones y a las exportaciones, y en el 2021, que es donde obviamente el déficit creció ostensiblemente porque se alargó más las importaciones y las exportaciones no fueron totalmente recuperadas. Aparte de la pandemia, fue mucho más demorado lo de nosotros poder iniciar todas las exportaciones como tal de nuestro país al resto del mundo, fue mucho más demorado. Por ende, pues obviamente el déficit aumentó en más de casi aproximadamente 2.000 millones de dólares referente a los años anteriores. Ya el 2022 hay una recuperación significativa, más sin embargo pues tocaría esperar de acuerdo a lo establecido por el Banco de la República y el Fondo Monetario Internacional, que son los que hacen estos análisis, si se recupera y disminuye obviamente el déficit a comparación del año anterior. Las cuentas más representativas que nosotros tenemos acá, de acuerdo a
a lo establecido por estas importaciones y exportaciones de servicios, pues tenemos lo que es mantenimiento y reparaciones, transportes, viajes, construcción, servicios y seguros, pensiones, servicios financieros, cargos por uso de la propiedad intelectual, servicios de informática, otros servicios empresariales, los servicios personales, culturales y recreativos y los bienes y servicios del gobierno. Por lo cual tenemos que transportes tenemos bastante déficit y ha aumentado ostensiblemente después de lo de la pandemia en 3.000, ubicándose en 3.161 millones de dólares en el 2021 y ya en solamente estos 3 trimestres que pasaron, pues ya estamos sobrepasando lo que es el déficit de la cuenta de transportes, que ya va en 3.286 millones de dólares. Los viajes tenemos un superávit ya que se han estado recuperando y se recuperó bastante este año. A comparación del año pasado, solamente se habían realizado o se habían registrado 115 millones de dólares y ya en estos 9 meses, en estos 3 trimestres, ya aumentó a 1.503 millones de dólares. Eso es una muy buena noticia para este sector de viajes que está aumentando esas exportaciones. La construcción fue una de las que ha disminuido, más sin embargo pues no está en déficit, todavía está en un tono positivo en comparación al año anterior, 2021, que fueron 192 millones de dólares y ahora está en 0.30 millones de dólares en estos 3 trimestres del año. Otro que está bastante en déficit son los seguros de pensiones, seguros y pensiones y los servicios financieros, donde el año pasado pues registraron un déficit de 1.173 millones de dólares, 1.100 y 1.463 millones de dólares respectivamente, y en este año pues obviamente se ha notado una leve disminución, más sin embargo pues continúan en déficit en 941 millones de dólares y 575 millones de dólares. Los cargos por uso de la propiedad intelectual también están en déficit. Los servicios de telecomunicaciones también tienden a estar relativamente en el mismo rango del año inmediatamente anterior, y de recalcar los servicios personales, culturales y recreativos que han estado en superávit y han aumentado referente al año anterior, donde en el año fueron registrados 44 millones de dólares y ya solamente en estos 3 trimestres, a falta de uno, pues ya ha superado la barrera de los 50 millones de dólares. Los bienes y servicios del gobierno tuvieron una leve disminución, más sin embargo, pues obviamente estamos todavía en positivos para efectuar para seguir registrando esa exportación. En este gráfico de la balanza de servicios de Colombia, pues tenemos un pequeño porcentaje de las cuentas más representativas, donde nos da que los viajes son la mayor fuente positiva de estas cuentas, de registro de estas cuentas, en un 14%. Los cargos de uso de propiedad intelectual pues está a menos 21%, obviamente pues en negativo, igualmente el transporte, y igualmente los servicios financieros. Respecto a esto, tenemos nosotros que en unas conclusiones, de las conclusiones tenemos que en el 2020, pues principalmente por motivos de pandemia, fue afectado bastante la balanza de servicios de acuerdo a las exportaciones, donde se disminuyeron en un 50%. Después de eso ya nosotros empezamos a
efectuar una recuperación, pero más sin embargo no fue la recuperación que se esperaba en comparación a las importaciones, que las importaciones sí inmediatamente se dispararon. Se dispararon bastante las importaciones, pero las exportaciones siempre tuvieron como un poco de recesión y no fue como tanto la recuperación de esto. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya en el 2022 se está efectuando ya una recuperación mucho más positiva del sector de las exportaciones, pues obviamente para bajar el déficit de servicios que tenemos nosotros acá en Colombia respecto a el resto de países. Esta es la explicación de lo de balanza de servicios. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es María Palacio, del pregrado de Administración de Empresas. Les voy a hablar acerca de la tasa representativa del mercado, TRM, la cual es la cantidad de pesos colombianos por $1 de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM. En este gráfico les voy a hablar acerca del precio del dólar desde el 2 de noviembre del 2017 hasta el 2 de diciembre del 2020, el cual nos muestra los picos de comportamientos que ha presentado el dólar en estos años. Para el 2018 el dólar tuvo un aumento de 2.800, en el 2020 incrementó debido a la pandemia del COVID-19, se mantuvo estable hasta la fecha del 2022, donde tuvo un incremento de 5.000 pesos. Bueno, acá les voy a hablar de la devaluación de las monedas del año 2022. Esta imagen nos muestra que no solo el peso colombiano ha tenido devaluación, sino que es como un problema global. El peso colombiano se devaluó en 15.7% de su valor. Bueno, según los expertos, el incremento del dólar tiene que ver con la combinación del panorama mundial, con la presidencia de Gustavo Petro, también por la guerra entre Ucrania y Rusia, la cual ha disparado el valor de bienes energéticos e hidrocarburos, y la alta inflación en los Estados Unidos. También se dice que las causas del incremento del dólar, como les decía anteriormente, por las elecciones de Gustavo Petro, por el ser de izquierda, muchos inversionistas abandonaron el país. A esto se le llama fuga de capitales. Bueno, ¿qué pasará con la TRM en el 2023? Se pronostica que el dólar siga aumentando. En el primer trimestre del 2023 el dólar llegue a un valor de los 5.200 pesos. Se acerca una crisis económica mundial y la economía colombiana no está estable como en los años anteriores para afrontar esta crisis. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Jesús Araque Ardila, estudiante de pregrado de Contaduría Pública. Para esta entrega en la materia de macroeconomía me corresponde el tema de la balanza de transferencia de Colombia en los últimos 5 años. Podemos decir que la balanza de transferencia en Colombia es una contabilidad o un estado de transferencias económicas internacionales realizadas entre entidades y empresas ubicadas dentro del país. Durante un lapso determinado de tiempo,
Por lo general puede ser un trimestre o un año. Esta muestra es el resultado de la adición de las transacciones financieras. Dicho de otro modo, lo que es la balanza de transferencia define los pagos por importaciones y exportaciones de bienes y capital, servicios que realizan las empresas, como transferencias corrientes de pagos para deudas externas y remesas. ¿Qué consecuencias o qué causas determinan este estado de transferencias? La tasa de gastos del consumidor en importaciones, la competencia en el comercio internacional. Esto quiere decir que si un país experimenta una inflación más alta, pues su competencia con las exportaciones serán menos competitivas y conducirán a una mejor demanda. El tipo de cambio, si el tipo de cambio está sobrevalorado, encarece relativamente las exportaciones, lo que lleva a un deterioro de la cuenta corriente. Otra consecuencia que podemos determinar es su estructura económica. Un ejemplo puede ser la existencia de una economía industrial que puede dañar el sector de exportador. Para hacer un balance de transferencia en Colombia, analizamos unas figuras donde nos muestra el deterioro que ha venido presentando las transacciones económicas o el balance de transferencia. Para el año 2009 teníamos una evolución en la balanza de transferencia de menos 4.6.22. A comparación del año 2013, ya aumentó esa evolución y pasó a un menos 11.641. Para el año 2017 pasó de ser ese menos 11.641 a ser un menos 10.742. Y para el año 2021 volvemos a tener una evolución donde nos determina un menos 9.083 para determinar esa evolución de lo que ha sido el balance de transferencia en Colombia durante esos últimos 5 años.